Bendito Padre, buen Dios. Delante de ti estamos este grupo de hijos, Señor, unos emitiendo, otros recibiendo, Señor, tu mensaje. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el catalizador de todo lo que aquí se diga, Señor, y que puedan quedar bonitas experiencias, buenas enseñanzas, Señor, y sobre todo una buena disposición de cada uno de nosotros en tomar a bien todo lo que tú tienes que decirnos hoy. Perdona mis pecados, los pecados de mis hermanos, Señor, y haznos dignos de estar delante de tu presencia en este momento. Quédate a nuestro lado, Padre amado, en Jesucristo bendito te lo pedimos. Amén. Contar cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Calderos para ser progenitor de todo un pueblo escogido y creyente de un mundo gentil es algo que se ha predicado muchas veces. Pero hacer notar el carácter de Abraham, que dejó una ciudad populosa, la comodidad de su tierra, la compañía de todos sus amigos y vecinos, pues hace especial este tema. Él salió escuchando la orden, vete. La orden de Dios que decía, vete de tu tierra, pero llama la atención que también le dijo en la orden, y de tu parentela. Sin embargo, junto a él salió su padre, salió su sobrino, y esto pues ocasionó un poquito de problema, ya que su padre lo detuvo en Taré, ¿verdad? Donde hasta que murió, lo hizo el padre Taré, lo detuvo en Harán, y allí fue donde el Señor murió. Eso causó un poco de problemas en la expedición, pero siguen adelante. Y luego va en compañía de su sobrino, que no vive a la altura espiritual de su tierra. Eso llama la atención, por eso que Dios le diría, deja tu tierra y deja tu parentela, porque muchas veces ese tipo de compañías no muy espirituales pueden servir de piedra, de tropezadero o de desvío en cuanto a la voluntad de Dios. Sin embargo, vamos a ver en esta escena dónde estamos ubicados tú y yo, dónde el Señor nos coloca en este ámbito de la historia, que esto sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, vamos a ver cómo coinciden esos tiempos con esto, cómo coinciden esas costumbres de esa época con las nuestras, y dónde deberíamos pasar rezando para que no nos espanten, como dice el dicho. Estar muy pendiente de cuáles son los signos que el Señor tiene marcados a través de esta historia. La lectura bíblica que leímos nos habla de una reacción del sobrino de Abraham, Lot, ¿verdad?, acerca de una decisión que él debería tomar. Hay una gran ventaja de ser cristianos completos. Aquí vamos a hablar de cristianos completos y muchos medios cristianos, que yo creo que en nuestro medio hay o habemos, me meto en el saco, habemos muchos medios cristianos. Que el problema de ser medio cristiano y no ser o mundano por completo o cristiano por completo es como señalar aquel mensaje a la Odisea donde el Señor dice, prefiero que seas frío o que seas caliente, no quiero que seas tibio. Y vemos que aquí este hombre llamado Lot era de los grupos de los tibios. Él era un cristiano, podríamos decir, desde el punto de vista hoy, porque ya Cristo todavía no existía como Cristo como tal, ¿verdad? Pero era un religioso, ¿verdad? Donde inclusive hay un versículo que dice que él afligía su alma justa, pero su alma no era santa. La palabra santa significa apartado o dedicado. Y aquí vemos que él afligía su alma justa por la justicia, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir de que él fuera una persona completa, intachable, una persona que como su tío podía beneficiarse de las bendiciones, ¿me entiendes?, y de la orientación que Dios les estaba dando. Hay algunas personas que se debaten que combaten los errores de la iglesia, señalan los errores de los hermanos, dicen conocer a Cristo, detallan los errores de los demás, pero a la hora de pasar por el crisol o por la pantalla que los identifica, son hallados dañados o erróneos en su manera de vivir. Este es el caso de Lot. Él quería ser religioso, pero no quería ser fanático.
Él quería ser espiritual, pero no llegaba a la palabra completa de espiritualidad. Eso llevó a que, acompañando a su tío, podía beneficiarse de las bendiciones del tío. Por eso que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese versículo se vio en la vida de Lot, porque cuando él andaba con su tío, logró obtener muchas bendiciones de él. Acordémonos que cuando salieron de Ur de los Caldeos tenían posesiones y era rico. El tío, por ser más viejo, tenía más que Lot. Sin embargo, el que se junta a un árbol fresco siempre obtiene la sombra de este. El que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, dice aquel dicho. Y Lot fue beneficiario de esas bendiciones. Él estaba al lado de un personaje dedicado por completo a Dios, donde la santidad y la rectitud predecían cualquier parte de su vida. Abraham había cometido muchos errores, pero esos errores simplemente lo ayudaban a alzar más la cabeza y confiar cada vez más en Dios. Sin embargo, Lot era demasiado débil y no podía arrastrar a otros, sino que en esa debilidad él se dejaba arrastrar por otros. Había una disputa grande entre ellos. Para parafrasear lo que hemos venido hablando, esa riqueza o esa multitud de posiciones que tenían se vieron encontradas en disputa, porque aquí habla de los pastores, ¿verdad? Los que cuidaban los rebaños. Era difícil encontrar un sitio donde apacentar a tanto camello, a tanta oveja, a tantas reses, y no solamente las de Abraham, sino las de Lot. Y cada pastor pues quería defender la posesión de su amo. Eso está muy bien, que un empleado quiera hacer que la empresa de su jefe rinda y sea exitosa, eso es lo ideal. Sin embargo, esto se convierte en una gran disputa, una disputa que llevó a Abraham a tomar una decisión. Hasta este punto de esa decisión, que la vemos en el capítulo, en el versículo 8, perdón, en el versículo 8 del capítulo 13, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya más altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En esta decisión, en esto que le preocupa a Abraham, Abraham no excluye a Dios de este problema y de esta inquietud, pero sin embargo vemos que esta decisión la toma Abraham y más adelante vamos a ver que a Dios le agradó esa decisión y le dio una recompensa. En el versículo 9 dice Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú fueses a mano derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda y viceversa, en polos opuestos. Abraham le estaba pidiendo que se apartara, que cada uno se alejara, y aunque era una decisión triste, pues vamos a ponernos de acuerdo. Si yo tengo un sobrino que lo quiero como un hijo y lo identifico como un hermano, y vemos esas tres cosas, sobrino e hijo, porque nos vamos a dar cuenta que en alguna ocasión se habla de Lot, el hijo de Abraham. Los sobrinos se consideraban en aquella época como hijos de los tíos, y a falta del padre con más razón. Sin embargo, Abraham lo nombra como su hermano, y las características de un hermano van mucho más ligadas porque se considera un igual. Un hijo se considera inferior a mí, yo dependo, él depende de mí como padre. Yo, padre, soy el que rijo el destino de mi hijo. Pero en este caso, Abraham lo identifica como un hermano, como un igual. Y eso es una parte bonita, porque quizás hoy en día pues los hermanos tienen distorsionada cuál es la relación que deben tener. Pero en esa época, los que han podido ver películas de orientales y todo eso, ellos ni siquiera se nombran por el nombre, sino hermano. Dice hermano mío, hermano tal cosa, hermano. O sea, la palabra hermano estrecha una relación muy, muy grande entre dos personas. Abraham llama a su sobrino hijo Lot hermano, somos como hermanos. Pero la reacción de Lot en el versículo 10, que fue el versículo que leímos, el texto clave, dice, alzó Lot los ojos, alzó. Quizás él no había percibido lo que tenía alrededor. Es como cuando estamos en un sitio embutido en un problema, tratando de resolver un problema con el teléfono en el oído y no nos damos cuenta
de las bendiciones que tenemos alrededor. Pero cuando se le da la oportunidad a él de elegir, dice en el versículo 10 que Lot alzó los ojos. ¿Quién debería haber elegido primero? ¿Quién era el padre de la promesa? ¿A quién se le había prometido riquezas y prosperidad? ¿Quién debería haber tomado la decisión de elegir primero? Abraham. Sin embargo, vemos aquí la humildad de este hombre tan maravillosa que vamos a detallarla antes de ver las características de Lot. Dice que alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová. Wow, cuando digan aquí como el huerto de Jehová, yo creo que no habría necesidad de agregarle otra característica, ¿cierto? Al decir que es como el huerto de Jehová, eso es la tapa al frasco, mi hermano. Y dice aquí, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que se destruyese Sodoma y Gomorra. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, eso debió haber sido un paraíso. Tomamos en consideración que Lot escogió el manguito bajo, ¿sí o no? La papayita. Escogió lo mejor de lo mejor. No le dio la oportunidad al tío de decir, yo debería haber pensado en el lugar de él. Él está más viejo, mi tío ya está cansado, mi tío me ha dado todo lo que yo tengo, voy a darle la mejor parte a él. No lo pensó de esa manera, ¿verdad? Él escogió lo mejor para él y por lo tanto el tío tenía que ir camino a la montaña donde había culebras, donde había desierto, donde había fatiga. Esa es la parte que escogió Abraham forzosamente, porque su sobrino escogió la mejor. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Yo quiero que prestemos atención en estas dos características. La visión que tuvo Lot ante sus ojos fue algo maravilloso. Sin embargo, Abraham continuaba en su camino con su antifaz, tapado. Hemos estado tapados de boca todos estos años, durante 2 años es fastidioso tener una máscara, pero ya tener un antifaz en los ojos es definitivamente peor y sin embargo, Abraham tuvo que continuar su viaje a ojos cerrados. ¿Por qué digo a ojos cerrados? Porque él no sabía lo que estaba por delante. Él simplemente sabía cuál era la promesa de Dios, sabía cuál era la voluntad de Dios y sabía cuáles eran los beneficios a futuro para una generación, porque los beneficios no fueron para él, hermano. Lo caminó, llegó a Sodoma y sin embargo él no pudo disfrutar, perdón, llegó a Canaán y sin embargo la misión de él era, a partir de su linaje, tener una nación santa. A través de su linaje iba a venir Cristo Jesús. Pero sabemos todo lo que los pasó, todo lo que Abraham pasó, que inclusive tuvo que pasar por el término de sacrificar a su hijo, porque aunque no se ejecutó, en su mente, en su corazón lo sacrificó. El dolor lo pasó igualito, aunque luego tuvo la bendición. Sin embargo, vemos que Abraham continúa durante mucho tiempo por esa montaña, por esos peligros, ¿verdad?, que había en su tránsito. Pero ¿qué hay de los peligros que había en el tránsito de Lot? Ambas escogencias tenían peligro. La de Lot, que se iba acercando poco a poco al danger, al no pase, a la atención, al SOS, no llegues hasta allí. Pero fíjense que aquí dice que era de manera paulatina, poco a poco. Y eso me trae a la mente una vez que escuché una historia o una analogía, la analogía de las 2 ranitas, no sé cuántos la han escuchado. Y hubo un sádico loco ahí que prendió una olla con agua y la puso a hervir, a hervir, a hervir. Cuando el agua estaba hirviendo, lanzó la rana. Y la rana, cuando sintió el agua caliente, por su capacidad de salto, ¡guau!, saltó de la olla y se salvó. Pero entonces hizo la prueba con otra rana y la metió en el agua natural templadita. Y la rana sintió agrado de estar allí en el agua porque las ranas son anfibios y a ellos les gusta, como batracios al fin, les gusta estar metidos en el agua. En mi casa había una rana que siempre se metía en un zapote, siempre se metía en el pote del agua
del perro. Y el perro no podía beber agua porque ahí estaba la rana ocupando, pues, nada más por la frescura de estar en el agua. Y era tan insistente ese sapo que ya hasta nombre le pusimos, se llamaba Rufo, porque lo botábamos y el tipo volvía otra vez al pote al día siguiente. Este hombre puso esta rana en esta olla con agua natural y encendió la candela y de manera paulatina el agua se iba calentando, se iba calentando, se iba calentando y la rana se iba acomodando a lo que iba sintiendo. Y llegó el momento que el agua llegó tan caliente que la rana quedó así, quedó cocinada por completo. Eso llama a la atención que ese experimento, aunque sádico se escucha, no sé si sería cierto, nos llama a la atención de que muchas veces nosotros estamos cocinándonos a fuego lento, muchas veces el pecado nos está llamando a la atención y nos está trayendo de manera sutil y a ese peligro de tener una persona no espiritual al lado. A veces nos convertimos en héroes y creemos, me dice, bueno, no importa que él sea, que no sea religioso, que no crea en Dios, yo poco a poco lo voy evangelizando. Y resulta que, aunque eso no es pecado, es muy peligroso. Cuando dicen la palabra no juntéis con yugo desigual, es porque verdaderamente es uno de los consejos más grandes y deberían ser más agradables y satisfactorios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sí se han dado casos de que hay personas que se juntan en yugo desigual y su testimonio hace que la otra persona se convierta. Pero decía mi mamá, en un saco de papas nuevas, fresquecitas y recién cultivadas, colocas una papa mala, podrida, cuenta con que el resto de las papas buenas se van a podrir y las buenas no van a salvar, a restaurar a la podrida. Y parece mentira, eso sucede en nuestra vida espiritual. Es peligroso porque también es inevitable tener a nuestro lado personas que no son espirituales. Abraham escogió un camino y quizás se fue triste porque no iba en la compañía de su sobrino. A partir de ese momento sí dejó su parentela. Allí ya no había más parentela porque su padre había muerto en Harán y ya Lot había escogido irse a las llanuras del río Jordán. Hasta allí había parentela y allí en adelante a Abraham le tocó solo, con su mujer, con sus hijos y acabando de salir de Egipto, donde tuvo una mala racha en Egipto porque él se fue a Egipto por no confiar en Dios, porque había hambruna y sin embargo de milagro se salvó de esa. Pero salió con beneficio porque el rey le dio muchas más riquezas de las que tenía. Por eso que dice que a los hijos de Dios todas las cosas le funcionan a bien. A partir de ahí Abraham tenía muchas más riquezas. Pero como no quiero aburrirlos con la historia, ¿qué pasó con Abraham? ¿Escogió su sobrino mejor que él? ¿La decisión vino solamente de él? Vemos que a partir de ese momento Dios le habló. Dios habló con Abraham y le mostró la satisfacción de la decisión que había tomado. Y le hizo la promesa, no te pongas triste por la llanura del Jordán, porque toda Palestina va a ser para ti. Toda la tierra de Palestina será tuya. Entonces allí comienza a verse que la decisión fue buena. ¿Sí? Aunque él no la estaba viendo palpable como la vio Lot cuando alzó los ojos, aquí vemos que Abraham hizo que Dios le alzara la vista y que viera no la llanura, sino toda la tierra de Palestina. Entonces, hermanos, a veces tomamos decisiones que nos entristecen, que nos rompen, como cuando nos quitan un esparadrapo, un tirro, un adhesivo de la piel, pero no nos damos cuenta que detrás de esa molestia empieza la sanidad y la restauración. Lot y su familia, en cambio, comenzaron un camino peligroso, porque poco a poco se fueron acercando a tierras peligrosas. Son como muchos de nosotros que decimos, bueno, este sábado es para Dios, el sábado que viene es para mí. Un sábado para ir a la playa, un sábado para hacer mis cosas, 2 sábados para Dios. Esta hora la utilizo para Dios, el resto del día lo utilizo para mí. Y ese tipo de cosas es la que Dios nos dice, no se puede servir a 2 señores. Hermano, no podemos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo.
Eso es peligroso. Aunque nos creamos superhéroes, no lo podemos hacer. Y ese es el primer llamado de este tema. Tener en cuenta lo peligroso que es la sutileza que la que usa Satanás para hacernos caer. Satanás no tomó el árbol del fruto prohibido y se lo metió a Eva a los golpes en la boca. Satanás la indujo, Satanás la hizo levantar la vista y ver lo codiciable que era la fruta, como Lot levantó la vista y vio lo codiciable que eran esas llanuras, ríos hermosos, pasto verde. Y quizás él y su esposa tomaron la decisión o tendrían entre ellos sobre la mesa las dos cartas. Seguimos con este viejito fastidioso tan espiritual que nos habla y nos habla de Dios, y sin embargo con la otro oído escuchamos el bullicio de la ciudad de Sodoma. Eso es muy aburrido vivir así. ¿Han escuchado ustedes alguna persona que cuando hablan de la iglesia dicen que es aburrida porque el bullicio del mundo es más atrayente que lo que escuchamos dentro de la iglesia? ¿O a poco no prendemos y vemos que hay 20 emisoras cristianas y 100 emisoras que no son cristianas y nos cuesta? Es que no la sintonizo bien. Y es que nos gusta más la plena, nos encanta más el otro tipo de música. Y eso no es pecado, hermano, sino la influencia que esas cosas hacen sobre cada uno de nosotros. El cristiano mediocre, y aunque se escuche feo, el Señor pide que lo diga, el cristiano mediocre, cuando no coloca su voluntad sobre la de Dios, nunca va a salir de su mediocridad. Y eso se llama necedad. Y eso lo vemos en el libro de Proverbios, que en muchas ocasiones se habla del necio. ¿Quién es el necio? Aquel que no quiere salir de su error. Sin embargo, Dios da oportunidades, porque cuando Lot se va aproximando y se va aproximando a Sodoma, ¿qué creen ustedes? Sodoma no le va a abrir las puertas. Sodoma era como aquella ciudad que le pide visa a todo el mundo, pero cuando llega un portentoso con mucho dinero que va a llenar los bancos, que tiene muchas propiedades, ese no necesita visa. Ese le dan la cédula y si es posible le dan la nacionalidad rapidito, ¿sí o no? Cuando Lot llega a Sodoma, la gente de Sodoma ya ve lo portentoso de tener un ciudadano dentro de sus puertas y lo hacen concejal, lo hacen prácticamente alcalde, como una especie de gobernador, porque él se sentaba en las puertas de la ciudad a juzgar. O sea, Lot era una persona prominente dentro de Sodoma. Y aunque Lot no compartía, oído, muchas de las cosas que en Sodoma se hacían, no las compartía, pero tampoco levantaba su voz en contra para no tener problemas. Entonces, fíjense cómo estamos nosotros llegando a un punto donde tenemos que desde ya comparar cómo estaba la situación de Lot, cómo está tu situación, hermano. Fíjense ustedes. La Biblia narra de cómo era la situación en Sodoma. Y voy a buscarlo aquí de manera rápida. Lo que dicen los versículos. Dice que era una ciudad donde la depravación sexual se caracterizaba como predominante, donde cada uno de ellos, cada día, veían como decimos ahorita, eso ya es normal. Quizás cuando Lot llegó, la ciudad estaba en un 30% de deterioro, pero a pasar del tiempo, el deterioro era mayor. El otro día estábamos hablando en mi cumpleaños con mi familia en España y dice mi sobrina, la hija de mi hermano, que comenta que en la escuela no pueden hablar de Dios, pero ni de casualidad. Eso es en España. No pueden hablar de Dios. Sin embargo, ella me está diciendo que estaba preparándose para un debate, porque los hacen debatir acerca del aborto, los hacen debatir acerca de la libertad de sexo, y no solamente les dan cátedra estudiosa, sino que los hacen prepararse y en dos grupos, dos equipos para que debatan entre ellos sobre las tendencias sexuales, la libertad de sexo, la libertad. Oye, eso es espantoso. Y mi hermano, que no es muy espiritual, sí me dijo, oye, de aquí a nada, hermano, nos van a obligar a ponernos falda y peluca. Y estamos viviendo en una condición donde a mí me parece, no sé a ti, a mí me parece que estamos muy parecidos a Sodoma, mucho.
Y hay ciudades y países donde está más pervertida la cosa. Europa, eso está podrido, hermano. Aquí Panamá, gracias a Dios, aunque ahorita se están escuchando publicidades y propaganda donde dicen yo acepto el matrimonio igualitario y tú como algo que debería ser justo. Yo creo que si aquí abrimos el compás para hablar, pues vamos a durar demasiado tiempo. Pero lo que voy al caso es que esa situación que tenía Sodoma y Gomorra está permeando tanto nuestros tiempos que estamos de manera muy parecida. Y fíjate que estamos tan parecidos que estamos como ya lo vemos como natural, ya lo vemos como algo normal, ya la banderita esa del arco iris de colores, del orgullo gay, ya lo estamos, o sea, estamos tan amañados a eso de que aunque no seamos gay, ya lo vemos normal. Entonces, estamos amoldándonos, estamos acostumbrándonos, estamos prácticamente aceptando lo que los aceptó. Y el punto es que Lot se acomodó tanto, que dice en las escrituras, en el capítulo 14, de que hubo una guerra. 5 reyes contra 4 reyes se pusieron entre ellos y en esa alianza uno peleó con el otro, hicieron una guerra hasta que agarraron Sodoma y Gomorra, agarraron a todas las riquezas, todos los que estaban allí y entre ellos llevaron a prisionero a Lot y a su familia. Y logró escapar uno de ellos. Uno del grupo de Sodoma logró escapar y salió corriendo y le avisó a Abraham. Y Abraham agarró a 280 empleados suyos, sus siervos, los que habían nacido en su casa, los armó y se fue de noche a rescatar a su sobrino. Y fíjense ustedes qué efectivo es tener de la mano a Dios, que 280 personas contra los prisioneros de 5 reyes, y pudieron 280 personas rescatar a Lot, todos los bienes de Lot, inclusive muchas personas de Sodoma, y llevarlos de nuevo a su patria. Y ahí vemos la historia de Abimelech, cuando Abimelech se le presenta a Lot y le ofrece el diezmo, y le ofrece riquezas, y el rey le dijo, quédate con todo, devuélveme a las personas, le dice el rey de Sodoma. Y Abraham le dice, yo no quiero nada, ni siquiera un cordón, ni un hilo de la ropa, para que no digas después que yo me enriquecí por ti. Solo la comida que se comieron mis siervos mientras estaban en la guerra. Del resto, todo te lo devuelvo, no quiero nada de ti. Ahora, yo te pregunto, cuando sucedió este evento de la guerra, Lot no tenía una oportunidad acaso de decirle, tío, me devuelvo contigo. Tío, papá o hermano, yo quiero de nuevo vivir contigo. Porque tuvo que haber pasado, ya había pasado un tiempo que había experimentado todas esas cosas terribles, toda la homosexualidad, toda la rapideza, todas las cosas desgraciadas que estaban pasando allí. Y entonces, para más remate, lo llevan preso, lo llevan cautivo, le quieren quitar todos los bienes. Ahí tenía una oportunidad fácil de decirle a su tío, yo me devuelvo contigo a las montañas. Ahí voy a estar más tranquilo. Pero fíjense qué oportunidad tan perdida, hermano. Fíjense que en esa oportunidad tan perdida, que el hombre en vez de aprovechar, volvió de nuevo, nada más y nada menos que a lo que entre comillas le parecía agradable. Es triste, hermano, las decisiones que a veces tomamos. Dios nos pone en el camino alguna oportunidad para arrepentirnos, alguna oportunidad para que veamos que Él está de nuestro lado, pero óigame, hermano, qué sabroso es el vivir con las cosas malas, acariciando las buenas. Oiga, es peligroso, hermano. Fíjense que hay un dicho que dice, no es malo que un pájaro revolotee sobre tu cabeza. Lo malo es que haga nido en él. A veces lo que identificamos como bueno y malo está tan opuesto que nosotros queremos acercarlo y amalgamarlo para que estén junticos, para tener las dos opciones, para ver cuándo puedo agarrar la de aquí, cuándo puedo agarrar la de allá. Y el Señor nos advierte, cuídate. Él nos sigue amando y Él nos sigue cuidando y lo vemos en la historia de Lot. Cómo Abraham se convirtió en el héroe. Abraham amaba tanto a su sobrino que arriesgó su vida para rescatarlo, para liberarlo.
Y no una vez, hermano, sino después vemos más adelante el contrapunteo. ¿Saben lo que es un contrapunteo? Los que son venezolanos saben lo que es un contrapunteo, ¿verdad? Esa disputa en forma de canciones entre un autor y otro. Y aquí vemos cómo hubo ese intercambio de ideas y opiniones entre Abraham y el mismísimo Jesucristo, cuando se acercó con dos ángeles y lo acompañó y acampó y comió. Y los ángeles siguieron su camino hacia Sodoma porque el destino de Sodoma y de Gomorra iba a ser destrucción total, con todos los habitantes que estaban allí, porque merecían o no merecían todos acabar. Claro que lo merecían. Dios no se equivoca. Dios no ocupa su justicia de manera inadecuada. Entre todos los que estaban allí, todos eran merecedores del castigo. Sin embargo, Abraham nuevamente se convirtió en el libertador de su sobrino, hijo, hermano, porque le dijo, Señor, y me llama mucho la atención esa conversación porque veo la paciencia tan grande de Dios para sus hijos. Si hubiera 100 personas, sí, si hubiera 100 personas, yo perdono la ciudad, pero no había 100. Si hubiera 50, sí, si hubiera 50 yo los perdono, pero no había 50. Y así Abraham fue bajando y bajando y bajando a ver si le pegaba el número, hermano. Y llegaron al número. Eso sí fue una negociación. Eso sí fue una verdadera negociación. Y llegaron al número donde justamente estaba Lot y su familia metida dentro de ese número. Pero ese número era errado también, hermano, porque después vemos que ni siquiera ese número era el acordado. Pero Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que la intención de él no era tanto destruir a Sodoma, sino rescatarte a ti, hermano, de la perdición donde estamos viviendo. Rescatarme a mí de la equivocación en que estoy viviendo. Y esa paciencia que se narra en la Biblia de Dios es la paciencia que él continúa teniendo. ¿No es acaso no hemos leído aquello que dice que Dios no se le ha olvidado, sino que él es paciente, esperando que todos procedamos al arrepentimiento? Y saben que esos ángeles entraron, y cuando entraron a la puerta, ¿quién vieron en la puerta? Al juez, al alcalde, a Lot, porque dice la Biblia que Lot estaba en la puerta de la ciudad. Ese era su puesto. Solo las personas importantes son las que le dan la llave de la puerta de la ciudad, las que están allí como de anfitrión. Entonces, claro, hermano, si nos quitamos la capa y la aureola de santo y nos ponemos la vida humana, pues cualquiera envidiaría estar en Nueva York de alcalde de la ciudad, ¿sí o no? Cualquiera envidiaría estar en Madrid, en la Puerta de los Cibeles, como el director de la ciudad, cualquiera. Pero todo lo que arrastra esa fama, hermano, todo el peligro y la desgracia que arrastramos cuando nosotros nos hacemos famosos. Los ángeles, hermanos, tuvieron que asirle del brazo y sacarlos de allí. Cuando a ti tienen que llevarte a los golpes, a los empujones, salvarte, es porque tú no quieres ser salvo, ¿sí o no? A veces nos toca dentro de la iglesia agarrar a una visita, a una persona que está estudiando, recibiendo estudio bíblico. Yo he visto que hay pastores que prácticamente tienen que caminar hasta donde están y agarrarlos y llevarlos al bautisterio, porque están entre dos aguas. Y luego las hijas y la esposa estaban metidos en tremendo problema. Todas sus riquezas, todos sus bienes se iban a perder. Todo. Quizás eso era lo que impedía que saliera. Quizás eso fue lo que obligó a los ángeles a tomarlo del brazo y a sacarlo a jalones fuera de la ciudad. Y en esta otra negociación que hay en el ámbito donde Lot le dice a los ángeles, déjame ir a tal sitio que queda más cerca. Él siempre quería estar lo más cerca posible de donde estaban sus riquezas, porque la Biblia dice que donde están tus tesoros, allí también estará ¿qué? Tu corazón, hermano. ¿Dónde está tu corazón? Oigan, qué difícil es desprenderse de la... Oye, hermano, si se lo dijera yo, qué difícil es desprenderse de lo que supuestamente es cómodo, agradable. Mire, yo no quiero contarle porque de verdad hay muchos que están en la misma situación.
Pero las cosas que dejamos atrás, hermano, mire, juventud, negocios, carros, motos, casas en la playa, etcétera, etcétera. Todo lo que dejamos atrás para llegar a la decisión que tomó el apóstol Pablo de decir todo aquello lo doy como pérdida, porque para él lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Oye, eso se ha vuelto difícil. Eso es difícil. Y si aquí hay alguno que no le importa nada de lo que haya perdido y ha tenido el mismo espíritu del apóstol Pablo, mire, yo lo felicito. Y yo quiero ser su hermano menor y usted sea mi hermano mayor, porque verdaderamente eso es difícil. Dejar atrás riqueza, todo lo que te ha costado, por salir con un antifaz adelante, donde tú no sabes dónde te va a ir, dónde vas a ir y cómo te va a ir, es algo desastroso, hermano. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Él es el que me da la guía y la fortaleza. Ahora, fíjate muy bien, ¿cómo salió Lot de Ur de los Caldeos? Siguiendo un tío, y el tío le dio la riqueza y el tío le dio la prosperidad. ¿Cómo salió Lot de Sodoma? Todo lo perdió, hermano. Porque aunque le quedaron 2 hijas, las hijas salieron con todas las manchas y tatuajes espirituales que había en Sodoma y Gomorra, porque lo emborracharon, sacaron descendencia, de ahí salen los moabitas, salió descendencia de Lot sin él querer. Entonces, hermano, ¿cuál fue la mejor visión cuando alzó los ojos? ¿El de Lot, de ver la llanura del Jordán? ¿O la que Dios le hizo levantar a Abraham cuando le dijo, levanta los ojos, toda Palestina te daré? Es difícil, hermano, que nosotros lleguemos a un punto donde tomar una decisión que sea trascendental en nuestras vidas. Requerimos andar con Dios, pero quizás una travesía en la montaña, quizás una travesía en el desierto, en búsqueda de una Canaán, es lo que tú y yo necesitamos. Porque no hay Canaán, hermanos, sin un desierto. ¿Oyeron? No hay. Si nosotros vemos las historias de la Biblia, todas, porque hasta Elías pasó por un desierto para poder llegar a una Canaán. El pueblo de Israel pasó 40 años por un desierto para poder llegar a Canaán, y lo pudo haber hecho en 40 días, hermano. Y pasó 40 años para hacerlo. Abraham pasó por montañas y desiertos para poder llegar a Canaán. Y entonces, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo? ¿Que voy a ir a una Canaán sin pasar por el desierto? ¿O es que a mitad del camino yo me voy a desviar y voy a buscar los subterfugios de una zona más agradable? Bueno, es bueno que tomemos conciencia. De verdad es bueno que veamos en qué parte de la vida estamos. ¿Cuál es la parte espiritual que yo tengo que exprimir? ¿Qué es lo que en realidad yo tengo que dejar a un lado? Cuando alce mi vista para ver el horizonte, ¿qué es lo que estoy viendo, hermano? ¿Un sitio fructífero donde acomodarme? ¿O lo que el Señor me dice? Ese monte, tú tienes que trabajarlo porque la cosecha está cerca. Como vieron los apóstoles cuando Jesús le dijo, levanten la vista y mire. Hermano, que Dios permita que cada uno de nosotros, de manera individual, podamos tomar una decisión que sea la correcta, que sea la guiada por Dios. La voz del enemigo la escuchamos a cada momento, pero la voz de Dios también, hermano. No le demos tanto volumen a la voz del enemigo y maticemos o mutemos la voz de Dios. El Señor está allí tocando a la puerta de manera insistente, como dice en su palabra. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Pero Él no te va a empujar la puerta ni la va a tumbar como un bombero, ¿yo? Él va a esperar que tú la abras. Que Dios permita que esta historia nos ayude a reflexionar, hermano. No seamos cristianos tibios. No seamos cristianos que aparentamos y no somos. Yo sé que quizás estamos en el periodo de reconstrucción, de reavivamiento. Yo sé que sí, yo lo estoy. Y tengo 27 años en la fe. Y sé que esos 27 los puedo comprimir en 3 días.
Pero el Señor sabe que Él es el que pone en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios te bendiga, hermano, y que podamos desde ya, hermanos y visitas que nos acompañen, tomar la decisión de escuchar la voz de Dios y de seguir adelante, así sea con el antifaz en los ojos. El Señor tiene para nosotros grandes promesas. Creámosle a Dios. No solo creemos en Dios es bueno, tenemos que creerle a Dios. El Señor quiere que precisamente tomemos esa decisión. Dejar al mundo, seguir a Cristo. Y no es que nos vayamos del mundo, es que el Señor nos va a sacar de este mundo, pero que no nos lleve al lado como sacaron a Lot. Mire, sería muy incómodo que el Señor Jesucristo mandara a sus ángeles cuando venga y arrebátame aquel, llévame aquel, obligado no vamos a ir a ningún lado, hermano. Ni para el bien ni para el mal vamos a obligar. Vamos a prepararnos, ¿les parece? Vamos a prepararnos para que cuando el Señor Jesucristo venga, estemos todos ansiosos con los brazos levantados diciendo, mi Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Amén. Oramos, poderoso Padre, buen Dios, agradecido estamos de ti, Señor, por tu enorme misericordia, por la paciencia que has tenido para con tu pueblo, por estar a nuestro lado en esta mañana, por permitir que a través de tu palabra podamos ver lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros. Padre bendito, aquí estamos un grupo de tus hijos necesitando tomar una decisión que no es fácil, Padre, una decisión que solo tú puedes colocar en nuestros corazones. Queremos oír, queremos alzar la vista y no ver llanuras fértiles, sino queremos ver tu voluntad. Permite, Padre, que los que están en el camino, en el desierto, camino a Canaán, podamos tener un feliz día de recepción cuando tú vengas en el cielo y nos lleves a la patria celestial. Bendice a cada hermano conectado. Perdona, Señor, si algo he dicho que va en contra de tu voluntad y que tu Santo Espíritu se active y modifique para el bienestar de cada uno de nosotros todo lo que aquí se haya planteado. Prepáranos como iglesia, Señor, para ser una iglesia triunfante. De corazón, Señor, te lo pido y te lo agradezco. Con las bendiciones del cielo para cada uno de nosotros, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.